9:45 de la mañana, continuamos con más información. Recordemos la noticia con la que arrancábamos precisamente la sección de Para Estar Claros, la flotilla de Gaza que fue interceptada. Estas son las imágenes que se dieron a conocer gracias a la señal que muchas de estas embarcaciones llevan en su interior, y así fue que interceptó las Fuerzas Armadas de Israel a varios de sus ocupantes. Ellos permanecen en manos de las Fuerzas Armadas de Israel. Ha informado el ministerio que el plan es deportarlos por Europa. Recordemos, esta flotilla, su objetivo final era llegar a Gaza para llevar ayuda humanitaria, a acabar con el bloqueo de las Fuerzas Armadas de Israel en la costa. Ledis San Juan es la coordinadora de la delegación colombiana del Movimiento Global a Gaza. Dentro de esta interceptación, por supuesto, hay que decir, están dos colombianas que en este momento están en poder de las Fuerzas Armadas de Israel. Ledis, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ledis, ¿usted qué información tiene en este momento? ¿Qué información tienen ustedes de Manuela Bedoya y Luna Barreto? Bueno, la información que tenemos es muy poca realmente, ya que ellas fueron secuestradas en aguas internacionales hace unas 12 horas más o menos. Ellas no se les había permitido el ingreso a los abogados que nos están acompañando en Israel, sino hasta hace literalmente como media hora nos notificaron que los abogados por fin pudieron ingresar. Son 443 personas que entonces las abogadas con las que estamos trabajando, pues ellas tienen que hablar con cada uno. Entonces pasarán algunas horas antes de poder tener una idea clara de qué pasó durante la detención. Lo que sabemos hasta el momento de detención era que primero toda la flotilla fue interceptada por los barcos más grandes y los barcos líderes, el Alma y el Sirius. Momentos después, embarcaciones más pequeñas empezaron a rodear barcos como los de donde iba Manuela y Luna. Demoraron más o menos una hora y media en abordar el navío. Durante ese momento ellas siguieron protocolo, que era pues como ven ustedes acá en este video, estar sentados, estar tranquilos, no absolutamente ninguna respuesta violenta o agresiva, porque somos un movimiento no violento. Mostrarlo, o sea, ir a estar en vivo, mostrarse en vivo lo más que pudieran y después botar sus dispositivos al agua. Al botar sus dispositivos al agua, quedamos en completa incomunicación con ellas hasta que las abogadas que están acompañando al movimiento nos digan qué pasó con ellas en el momento de detención. Esta versión de los dispositivos no la había escuchado. ¿Quién la dijo? ¿Ustedes cómo les llega esa información? Es decir, interpreto, las Fuerzas Armadas de Israel obligaron a las personas a botar sus celulares al agua. Es parte de nuestro protocolo lanzar nuestros Ok. dispositivos al agua. ¿Por qué lo hacen, Porque, Ledis? sí, claro, porque ellos tienen esas cosas que tienen en los ojos, son unas cámaras que detectan dispositivos electrónicos y en anteriores ocasiones en flotillas. Ellos han dicho que esos son armas. Entonces, en nuestros entrenamientos nos han dicho como deshacernos de nuestros dispositivos para prevenir que ellos consideren que tenemos algún tipo de arma adentro, incluso o sea, cualquier cosa que se pueda ser considerada como un arma que no necesariamente lo es. Entonces se bota un computador, las cámaras Ledis, así, sí. sí, ¿usted sostenía comunicación con Manuela y con Luna, perdón? Por Luna. Claro que sí, todos los días conversamos hasta el último punto de donde ellos ya tuvieron que deshacerse de sus dispositivos. La última vez que hablaron, ¿qué le dijeron? ¿Cómo fue esa charla? Esa última vez, donde acá en Noticias Caracol hemos hecho seguimiento a la flotilla, usted lo sabe bien, Ledis, hemos reportado también poco a poco las denuncias de la tensión que iba aumentando
y las denuncias que llegaban desde la misma flotilla, inclusive hemos hablado con gente a bordo. Esa última charla, a medida que iba avanzando la navegación, ¿ellas qué le decían? Ellas están plenamente preparadas para la situación que estaban enfrentando. Entonces ellas estaban muy calmadas, estaban informándonos todo lo que estaba sucediendo. Cada cosa nos pusieron una luz, están echando agua, están echando químicos. Ellos tienen estos químicos que huelen horrible, que los estaban botando, estaban echándoles agua, estaban haciendo varias cosas. Entonces ellas nos estaban contando todo lo que iba pasando y lo último que nos dijeron fue, las queremos mucho y nos despedimos y les dijimos que vamos a estar con ellas y vamos a salir a las calles y vamos a manifestarnos y vamos a presionar hasta que ellas salgan libres y sanas y salvas de esa situación. Sí. ¿Usted tiene la hora de un último mensaje? ¿Cuál fue? Más o menos cuando Manuela y Luna dejan el celular. Sí, eso fue más o menos a las 5:30 hora local Colombia. 5:30 de la tarde, que se estima sea la hora donde empieza la interceptación por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Cuénteme un poquito, Ledis, de la historia de ellas. Manuela, ¿a qué se dedica? ¿Ustedes cómo la conocieron? ¿Cómo deciden que son estas dos colombianas que tienen que ir en las embarcaciones? Bueno, nosotras nos conocemos porque respondimos a una convocatoria de la Marcha Global a Gaza para ir a pie desde El Cairo hasta Rafah para exigir la apertura de ese paso, donde en ese momento habían 3.000 camiones llenos de comida y suministros para la población palestina gazatí que viene sufriendo de un bloqueo mortal desde marzo de este año. Nosotras hicimos parte de ese movimiento y fundamos esta organización, nos vinculamos con el resto de delegaciones globales. En ese momento fuimos 4.000 personas quienes viajamos a Egipto. Y nuestra promesa es por tierra, por mar, por aire, por donde sea, vamos a romper el asedio de Gaza, vamos a romper el bloqueo, vamos a terminar este genocidio, ¿no? Sí. Manuela es Ledis, una persona que... déjeme ahí Ay, poner perdón. un paréntesis, que me parece importante esa última aclaración. Romper el bloqueo, romper el asedio, ¿ustedes son conscientes que es entrar en confrontación con las Fuerzas Armadas de Israel? No, eso no es entrar en confrontación, nosotros estamos actuando, o ustedes son conscientes que esto es perfectamente dentro de la ley internacional. Sí, pero Los que están violando la ley internacional es Israel, claro, porque Ledis, esos son acuerdos internacionales, de la ley acuerdo. humanitaria internacional y los acuerdos de Ginebra, a los que todos los países estamos adscritos, estipulan que las personas civiles, porque todos somos Mm, civiles, podemos ayudar a cualquier población que se encuentra en una situación de crisis humanitaria. Y eso está completamente legal. Eso es lo que significa romper el bloqueo, porque hay personas que se están literal muriendo de hambre en nuestros teléfonos todos los días. Entonces, sí, no tenemos otra opción. Quisiéramos que los gobiernos lo hicieran, quisiéramos claro, que los gobiernos que mandaron sí. a navíos lo hicieran, pero nos tocó a nosotros. Exacto, Ledis, pero lo que estoy describiendo es un hecho. Quiero que me entienda el sentido, es decir, no es una opinión si está bien o mal, no quiero alejarme de esa discusión, es simplemente que el hecho de romper ese bloqueo, pues las Fuerzas Armadas de Israel lo toman como una amenaza o una confrontación con ellos. Al momento de planearlo, ¿eso estaba, digamos, dentro del mapa? Pero porque es una confrontación con ellos, porque Como hay ellos una lo toman. ocupación militar, porque hay Claro, una la ocupación ocupación militar, en porque Gaza, hay un la ocupación sobre militar. la costa inclusive que ellos tienen, que obviamente ha sido rechazada en el marco de la ONU, rechazada por varios países, la ocupación y la forma como han hecho la ocupación, bueno, el tema de la hambruna, tantas cosas que han sido rechazadas. Pero digo, dentro de la conciencia de ustedes estaba, hombre, romper el bloqueo, eso para las Fuerzas Armadas de Israel significa
esa confrontación que en este momento la vimos, es decir, interceptaron las navegaciones, están en manos de las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Estaba ese riesgo? O sea, lo que hay que entender es que para ellos una confrontación es cualquier cosa que sea a favor pues o sea, de ayudar y de ayudar a una población que necesita las cosas más mínimas. Eh, o sea, hay que entender que es esta mentalidad como de naturalizar estas acciones de Israel, lo que también nos ha llevado a pensar que nosotros no podemos hacer nada frente a lo que estamos viendo en nuestros teléfonos. O Mm, sea, nosotros tenemos la capacidad de decir, hombre, el derecho internacional se tiene que cumplir, la ley humanitaria se tiene que cumplir. Puede que este Estado no lo esté haciendo, y las consecuencias para Israel son bastante grandes. Sabemos que en cada momento que ellos han atacado a cualquier flotilla han sido llevados a cortes, han tenido que pagar millonarias cantidades, y eso es por un barquito. Ahora aquí tenemos 44 barcos y 443 personas de diferentes países alrededor del mundo. Esto es una crisis diplomática y también es algo que les va a costar a ellos. O sea, nosotros también estamos como forzando a que ellos lo hagan de manera pacífica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos además mostrando exactamente cada momento, cada sí. instante, para que ellos no ataquen violentamente a la flotilla. Y lo han hecho, pero eso no es lo que han hecho en el pasado. Entonces, estamos transformando estas realidades, y ya la hemos transformado en estos momentos. Sí. Quiero preguntarle, Ledis, la interrumpí, que me parece importante el otro relato que usted me iba a hacer sobre Manuela. ¿Qué podemos decir sobre Manuela? Queremos conocerlas un poco. Manuela Bedoya es una mujer, ella es de Medellín, pero ella vive en Cali hace muchos años. Ella tiene 28 años, es defensora de los derechos humanos. Ella particularmente ha trabajado con comunidades en el norte del Cauca, comunidades indígenas. Ella es historiadora de la Universidad del Valle, quienes van a salir pues hoy a marchar por su compañera también. Es una persona pues que también por su participación, ella también participó en el estallido social atendiendo personas que estaban manifestándose, y por su participación ella tuvo que salir del país desafortunadamente por un año y medio, bajo la protección de Amnistía Internacional España, y pudo volver al país y está en estos momentos pues todavía trabajando con comunidades indígenas en el Cauca y ahora defendiendo comunidades indígenas en otros territorios. Claro. Ustedes, esta flotilla, ¿cómo se arma, Ledis? Yo quiero entender la logística. Porque esto es a nivel mundial, ¿no? Es a nivel mundial, bueno, o sea, nosotros somos un grupo de 41 países originalmente, que nos organizamos por delegaciones, donde cada delegación tiene como pues unas funciones que teníamos que cumplir. No, o sea, la Global como tal recogió pues su dinero en países donde pues es más asequible eh, reunir grandes cantidades de dinero, como en Europa, y en Canadá, en Estados Unidos. Nosotras también hicimos nuestra recaudación de fondos para poder asegurar nuestra participación, y pues nos organizamos entre todos para, como por ejemplo, o sea, ir a ver los barcos, a quiénes iban a ver los barcos, quiénes iban a comprar los barcos. eh, y ya de ahí para adelante no hemos dormido en 3 meses organizando gente, como recogiendo documentos, asegurándonos que todo el mundo tenga el entrenamiento de la no violencia, porque nosotros no permitíamos que nadie abordara la misión sin saber, sin tener este entrenamiento, que es mantener la calma y no responder bajo ningún concepto a ningún tipo de agresión por parte del ejército de Israel.
Mm. Sabemos que esto funciona muy bien. También hemos hecho un trabajo de medios, hemos hecho un trabajo con gobiernos alrededor del mundo. Y todo es porque nos organizamos como bajo delegación y bajo grupos. Somos un movimiento global que en estos momentos, si ustedes pueden ver, apenas la flotilla fue pues detenida, salieron en diferentes calles del mundo. Hoy vamos a ver más, este fin de semana vamos a ver más. Entonces, cada vez estamos creciendo y nos estamos articulando con más personas Sí. en el movimiento. ¿Hay flotillas que siguen el viaje? En estos Isra- momentos hay un sí, hay una embarcación, pero Israel dice que no hay nada. Pero bueno, este es el cruce de comunicaciones. Pero hay una, ¿no? Que logró pasar la interceptación. Pero esa ya, el Miqueno logró llegar Miquelo. a gas, pues a las aguas territoriales de Palestina. Y ellos confirmaron la detención también de ese. También fue Me parece que interceptada. hay uno que se llama el Marinette, que estaba más como Mm. más lejos, pero no estoy segura si ya, porque ya cuando se acercan mucho a Gaza, todas las comunicaciones, no hay internet, no, o sea, entonces perdimos todas las comunicaciones con las embarcaciones que sí que pudieron continuar. Nos dimos cuenta, fue como porque en el tracker pues paran, como que se detienen y tiempo después como que logramos como verificarlo de diferentes fuentes. Otra cosa que también es importante de saber es que el 26 de septiembre salieron 10 barcos de Sicilia, también camino a Gaza. También nos notificaron de 40 barcos que están saliendo también de Turquía, que también van camino a Gaza. Entonces, este es el principio de un movimiento que está determinado a establecer un corredor humanitario que no tiene nada de agresión. Si se ve como una agresión es porque te estás beneficiando de una población asediada de hambre. Vamos a continuar, somos muchos alrededor del mundo y vamos a continuar hasta que logremos que los bebés de Gaza tengan fórmula y pañales y agua potable y cosas básicas para vivir. Claro. Bueno, ahí está entonces 10:02 de la mañana, hablando con Ledis aquí en Noticias Caracol en vivo. Ledis, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Seguimos muy atentos de Manuela, de Luna, por supuesto, para ver cómo se va a hacer este proceso que Israel ha dicho es un proceso de deportación por Europa. Ledis, ¿ustedes tienen información de este proceso? ¿Cómo será? ¿En cuánto tiempo? Sabemos que estamos en Yom Kippur, que es una de las fiestas más grandes judías. Entonces, ayer fue festivo. En estos momentos, hace poquito acaban de dejar entrar a las abogadas. Entonces, lo que sabemos es que, o lo que ellos han dicho, que es lo único que sabemos realmente, es que los quieren deportar lo antes posible, pero todavía necesitamos una confirmación de si hay personas que se van a llevar a detención, lo cual es bastante posible y fue algo que nos informaron los abogados antes, y en ese caso esas detenciones no pueden durar más de 3 días según la ley israelí, y después estas personas serán deportadas también. Claro. Ledis, ha sido usted muy amable, gracias. Muchas gracias, hasta luego, feliz día. 10:37 de la mañana. Con el tema de la flotilla, precisamente que fue interceptada en aguas internacionales allí en Gaza, pues vamos a hablar sobre la violación precisamente de este fenómeno de las aguas internacionales y el derecho internacional. Para entender un poco esta interceptación, todo lo que se dio, el contexto, nos acompaña el profesor Ricardo Abello, es profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Profesor Abello, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. En el marco de las aguas internacionales, del derecho internacional, de las normas, ¿cómo podemos entender lo de la flotilla de Gaza, doctor Abello? Yo creo que esto tiene muchas aristas que hay que revisar. Una, que se trata de ayuda humanitaria y que la gente está muriendo, la población palestina está muriendo
en Gaza y que no tiene presentación que no se deje llegar esa ayuda humanitaria a el territorio palestino. Por otro lado, que se trata de aguas internacionales donde hay libertad de navegación. ¿Dónde estaban exactamente las embarcaciones? Si ya estaban en mar territorial o seguían en alta mar. Y bajo esa perspectiva, pues ahí también hay un punto que se debe tener en cuenta sobre la legalidad de estas intervenciones. Y lo otro, y es en aguas, si hubiera sido el mar territorial, ¿en el mar territorial de quién? Porque finalmente Israel es la que tiene todo el control sobre las aguas y yo creo que este es un tema también que se debe tener en cuenta sobre quién va a ejercer los controles y la soberanía en unos eventuales acuerdos o negociaciones que se puedan adelantar. Cuando no se han adelantado esos acuerdos y esas negociaciones, son aguas que según Israel son de ellos. Es decir, quiero que se me entienda de la mejor manera, nadie se las ha dado, ni nadie se las ha concedido a través de un acuerdo. Son de territorio palestino. Es decir, Claro. si las naves van hacia Gaza, son del Estado palestino esas aguas. Y parte del problema que ha llevado a todo esto hoy en día es que quien ejerce ese control es Israel. Y yo creo que ya es hora, con la existencia de un Estado palestino, de que sea ese Estado, bajo condiciones de paz, obviamente, que pueda ejercer esa soberanía sobre esas aguas. Es decir, profesor Abello, según esa explicación, ¿la interceptación es legal o es ilegal? No, bajo cualquier perspectiva es ilegal. Primero porque hay libertad de navegación si están en alta mar, si están más allá de las 12 millas náuticas de mar territorial. Y aún si están dentro de las 12 millas náuticas, pues son aguas del Estado palestino, no del Estado de Israel. Entonces, bajo circunstancias, yo creo que esa interceptación es ilegal bajo la perspectiva del derecho del mar. Ni siquiera lo hablemos a la luz de una situación humanitaria en la que se necesita de esa ayuda para salvarle la vida a muchas personas que están muriendo de hambre en Gaza. Y partiendo de eso, ¿qué consecuencias puede tener a la luz del marco internacional, del derecho internacional y pues de lo que rigen las aguas internacionales? Es decir, aquí se hizo algo ilegal. Sí, y digamos, le corresponde a la comunidad internacional plantear su posición frente a esta actuación de un Estado, parte de Naciones Unidas como lo es Israel. Y creo yo que pues, no hay una forma de llevarlo ante un tribunal internacional por estas actuaciones, pero la posición y la voz de la comunidad internacional sí debe manifestarse. Claro. Ustedes, digamos, hay dos objetivos además de la ayuda humanitaria, doctora Bello, y me gustaría conocer su opinión. Y es que la flotilla dice acabar con el bloqueo que tienen las fuerzas de Israel sobre aguas internacionales. ¿Usted qué puede leer de ese otro objetivo que tenía esta flotilla y que parece que es el elemento que a Israel lo sienten ellos para entrar en una confrontación? Claro, lo que pasa es que Israel no quiere que haya ingreso de ningún tipo de terceros a la región de Gaza y en ese sentido, pues fíjese lo que está pasando allá. ¿Cuántos periodistas han fallecido tratando de mostrar cuáles son las noticias sobre la situación real que se está viviendo en Gaza? ¿Qué ha pasado con los organismos internacionales que han tenido que salir porque no se les está garantizando su seguridad, la vida? Entonces, bajo esa perspectiva, creo yo que la posición que tiene Israel al respecto
debe ser criticada por parte de la comunidad internacional. Claro. Usted pone de perspectiva un elemento también muy importante durante esta entrevista, profesor Abello, y es que varios países han reconocido ya el Estado palestino. Pues Eso debe funcionar de algo. Exacto. Más de 145 estados. Quienes no reconocen el Estado de Palestina siguen siendo un grupo muy pequeño de estados. Ahora, hay otros que han condicionado ese reconocimiento a la liberación de los rehenes que tiene Hamás. Y bueno, ese es una condición clara también para buscar la paz. Hamás tiene que liberar a los rehenes, pero una cosa es un conflicto que debería ser entre el Estado de Israel y Hamás, que es el que considera que es su enemigo, pero realmente quienes están sufriendo las consecuencias de todo esto es la población palestina. Sí, aquí hablamos de términos que al final son muy importantes porque pues para las partes son importantes, es decir, las fuerzas de Israel lo llaman capturas, profesor Abello, la otra parte, secuestros. Frente a esa terminología, el procedimiento, ¿usted cómo lo evalúa? No, lo que se busca es excluir la aplicación del derecho internacional humanitario. Entonces, bajo esa perspectiva, el lenguaje es importante para ellos, para que el DIH no les sea aplicado. Pero digamos que bajo estas circunstancias, claramente hay pues, lo que ha ocurrido por parte de Hamás el 7 de octubre, que nunca debió pasar, y lo que ha pasado después, pues también conlleva a que hay un tema de violación del derecho internacional humanitario que es absolutamente claro. Claro. 10:44 minutos de la mañana, estamos hablando con el profesor Ricardo Abello, haciendo claridades precisamente sobre lo que ha pasado esto. Yo quiero diferenciar dos términos, profesor Abello. ¿Estas aguas son de Palestina o son internacionales? Depende de dónde estén. Las primeras 12 millas náuticas, contadas desde la costa, son del Estado ribereño. En este caso, pues ahí son de Israel y de Palestina. Lo que sucede es que Palestina nunca ha tenido sobre una plena soberanía sobre su territorio, incluidas los espacios marítimos. Lo ha tenido Israel. Yo creo que ese también hace parte de los puntos que deben estar incluidos en las negociaciones. Y si están más allá de las 12 millas náuticas, estamos en lo que se llama zona económica exclusiva, donde los estados tienen unos derechos económicos sobre esas aguas, pero donde el derecho internacional garantiza también la libertad de navegación. Y bajo esa perspectiva, esa libertad de navegación debería ser respetada, sobre todo cuando se trata de ayuda humanitaria. Profesor Abello, ¿cómo podemos explicar cuando una interceptación de estas, que también es un argumento del lado de Israel, dicen, pero es que esto es una zona de conflicto? ¿Qué figura hay cuando una interceptación se hace en una zona de conflicto? Pues si estar en alta mar no es zona de conflicto. Entonces, bajo esa perspectiva, se debería respetar todavía la libertad de navegación. Si estamos dentro de las 12 millas náuticas, pues ahí ya podría invocarse ese término. Pero insisto en que una cosa es que haya zona de conflicto o no haya zona de conflicto, y otra cosa lo que está sucediendo hoy en día en la Franja de Gaza, donde ese derecho a la legítima defensa que tuvo Israel en un momento dado, pues ya la proporcionalidad quedó totalmente borrada del mapa, y en ese sentido, pues como lo estableció ya Naciones Unidas en un documento, lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Claro. Y ahí también, que es una aclaración que me parece importante. Pues, profesor Abello, gracias por sus claridades muy, muy útiles para esta discusión, sobre todo bajo el marco jurídico que se ha dado, pues esta interceptación, como usted ha marcado y ha sido claro,
pues a luces de agua del derecho internacional, esta interceptación no es legal. Profesor Abello, gracias. A ustedes muchas gracias.